¿Por qué avanzaron las cosas con la rapidez de vértigo que me arrastraba hacia el desastre? El drama estaba cerca, sentía su aleteo e impotente lo esperaba. ¿Por qué no me escapé? El drama espantoso, largo, desgarrador, interminable, estalló 3 semanas después. Los besos de mi mujer amada debieron ser el consejo de que abandonara aquellas tierras y fuera nuevamente a perderme en el gran torbellino del mundo. La boda llegó al fin y la tragedia comenzó. La ruin fechoría, el monstruoso crimen me arrasaron mi vida y la de la inocente Tinkoutza. Llevan a eso que tú, Mijail, has llamado esta misma noche perversión, violencia y vicio, y el desprecio de las bestias que, por caminar en dos patas, se otorgan el derecho de imponer su moral, sus costumbres, sus tradiciones, envenenando nuestra vida y tiranizando a inocentes, no sólo como a mi casta novia, sino también como yo, inocente de mi mal. Quizá no llegues al fondo de la cuestión, Mijail, porque ignoras la costumbre que existe en estos pueblos en la noche de bodas. Unas horas después de acostarse los recién casados, las mujeres de la familia y aun los extraños antes de retirarse, entran en la alcoba de los desposados, les obligan a levantarse y encerrándoles en otra habitación, extienden las sábanas del lecho conyugal. Ávidamente buscan la prueba irrefutable de la castidad de la joven esposa, prueba que llevan en triunfo a la sala, donde el resto de los invitados bebe las últimas copas en el indispensable banquete. Todavía hacen más. Yo vi en cierta ocasión, en la carretera de Pectrol a Casasou, una pandilla de energúmenos borrachos que llevaban, vociferando como un estandarte triunfal, la sábana con la prueba de la virginidad de una recién casada, acompañados de un cíngaro que, como podía, tocaba un violín, iban después del triunfal paseo a presentar a la madre de la pobre virgen el aguardiente rojo. ¿Conoces, Mijail, alguna otra costumbre más bárbara y más abominable? ¿Hay mayor perversión o más perversidad, más violación o más violencia, más vicio o sadismo, que sean más inhumanos y más crueles que ese febril espectáculo vergonzoso? Yo lo conocía. No ignoraba nada de esas costumbres repugnantes que me habían asqueado siempre. En la peligrosa hora en que mis sentidos me traicionaban, para mí era vital rechazar, mandar al diablo aquella funesta mascarada. Llamé al padre y a la tía y les hablé. El padre, aunque partidario de la repugnante costumbre, no fue demasiado categórico, pero la vieja se negó por completo y exigió que el rito fuera respetado, pues era una tradición, un honor nacional. Llegamos al día señalado, una hermosa tarde de domingo, y con el fasto de la época fuimos a la iglesia, todo el mundo a pie, menos 2 jinetes que abrían la marcha sobre sus caballos. Tras ellos iba el portador de 2 inmensos cirios de Moscú, transportados sobre una gran bandeja de plata cincelada con incrustaciones de oro. Seguían todos los demás. A la salida de la iglesia, los 2 caballeros volvieron a la cabeza de la comitiva, dispararon sus pistolas, hicieron ondear los distintivos anudados en sus brazos, caracoleando los caballos adornados con hilos de plata. Sobre la bandeja, ahora, llevaban el pan y la sal de la tradición. Yo iba detrás, lleno de miedo y angustia, con el cirio en la mano y llevando a Tinkoutza del brazo. Ella, feliz, oculta bajo los velos de su vestido de novia. Detrás de nosotros seguía la comitiva, y cerrando la marcha 12 músicos con 4 instrumentos, violines, copsa, clarinete y cornetín. Durante el recorrido, las mujeres que volvían de la fuente derramaban el agua de sus cofas al paso de la novia para desear abundancia. A la noche llegó para mí la hora
fatídica. En la mesa había unos 20 invitados, incluida la parentela. Los chistes nupciales desencadenaron una algarada desbordante y tuve que sumarme al grupo de narradores. Uno de los comensales, achispado por el vino, tuvo el mal gusto de contar cómo una vez en su pueblo, una joven desposada, habiéndola hallado culpable su marido, en la noche misma de su boda le pegó una buena paliza. Al día siguiente la echó sobre su carretón de espaldas a los bueyes. A su lado, en la punta de un palo, colocó una olla en la base rota, con lo cual simbolizaba lo que faltaba a su mujer. En medio de esta mascarada, la devolvió a sus aterrados padres. Yo miraba a Tincoutza tranquila, segura de su inocencia, pero, espantado, protestaba ante tales atrocidades y afirmaba que cuanto pasa entre los esposos, solo a ellos les incumbe. Ya veremos dentro de unas horas si nos interesa a nosotros, prorrumpieron desafiantes algunos íntimos. Llegó el momento escogido por ellos. A las 12 de la noche, de todos lados de la mesa me fueron lanzadas bolitas de pan. Conforme transcurrían los minutos, aumentaba la cantidad y el tamaño de los proyectiles, acabando por ser enormes trozos. ¿Qué significa esto?, pregunté. Significa, querido Isbarranú, que llegó la hora de que se levanten de la mesa y vayan a cumplir su deber matrimonial, dijo nuestra madrina. Les juro, amigos míos, que no entendía una palabra hasta que mi padrino de boda, cogiéndome por el brazo, me explicó de qué clase de deberes se trataba. Mientras tanto, madrina y tía desvestían a Tincoutza en la habitación destinada. Luego vinieron a buscarme, me abrazaron y me encerraron en la habitación con llave. Fueron los peores momentos de mi vida. Solo con ella me esperaba tendida en el lecho, reclinada su cabeza de divina hermosura, sobre la almohada blanquísima y esparcida su negra cabellera alrededor de su cara. Me desvanecí y siguieron al desmayo 2 semanas de fiebre. Las primeras 24 horas las pasé delirando e ignoro aún lo que dije, en medio de la inconsciencia de la fiebre. Pero sí pude notar que durante el curso de mi enfermedad fueron muy pocos los interesados por mi salud que vinieron a visitarme. Cuando me restablecí, estaba en un mundo hostil. Mi suegro y la tía me pidieron explicaciones porque, dijeron, llené la casa de vergüenza. De momento, no supe qué contestarles. Pero, de pronto, se me ocurrió una salida. Les dije que estaba ligado, o sea, que me habían echado un mal de ojo conocido así en la región y que afectaba la virilidad. Pero no tuvieron la menor piedad de mí y me despreciaron todavía más. Los 10 meses que siguieron, vi cómo se alzaban el odio y la hostilidad contra mí. Me mantuvieron alejado de todo, no quisieron confiarme nunca nada, por poco importante que ello fuera. Ocultaban el dinero bajo llave como si fuera un ladrón. Me era imposible decir nada. Económica y moralmente me hallaba hundido. Solo en regalos de boda había gastado casi todo mi dinero, y a excepción de volver a mi trabajo como Salepdi, nada podía emprender. El recuerdo de esos días espantosos aún hoy me sobrecoge. Preso en aquella casa maldita, no me dejaban salir a la calle, sino de noche y pocas veces. Llegaron a prohibirme que bajara a la tienda y ninguna visita. Nada podía hacer ni opinar. Nadie hablaba durante la comida. Único momento de contacto. Yo, en babuchas y en mangas de camisa, daba vueltas por la habitación como un parásito o como un loco. Mis 2 cuñados venían todos los domingos. Una vez les pedí que me llevaran a Galatz a trabajar en sus negocios, pues podía serles útil. Su contestación fue hablarme de divorcio, y quizá
Piensen ustedes que esa hubiera sido la mejor solución. Ya era tarde. De ninguna manera podía ser. Después del casamiento, mi mujer se desligó por completo de su familia y toda su vida se fundió a la mía. Era la suya mi propia vida miserable y mutilada. Sin lágrimas y sin el menor rencor, mi mujer afrontó la desgracia con un heroísmo inesperado. Mi Tinkoutsa creía sinceramente que estaba ligado por alguna brujería y rogaba a Dios con fervor para que venciese al diablo y curara a su marido, al que tanto amaba, a pesar de todo. En nuestra habitación pasábamos los dos con una ternura sin igual las interminables horas de nuestro cautiverio. Le pedía que me perdonara, pero ella contestaba que nada tenía que perdonarme. A sus ojos no había cometido falta. Imposible olvidar a la única criatura que ha sabido comprenderme y ofrecerme piedad. Junto a ella, ¿cómo no alimentar la esperanza de, sin el odio que nos rodeaba, que nos envenenaba, llegar a ser el marido deseado, el hombre normal a que yo aspiraba con todas mis fuerzas? Empezaba la curación. Desapareció la timidez del principio, el pavor que me causaba su solo contacto y me helaba la sangre. En los primeros días se esfumó. Empezaba ya a sentir vagos deseos. Un débil despertar se iniciaba y sentía un hormigueo que subía por mis venas y recorría todo mi cuerpo, estremeciéndome y haciéndome enrojecer. Cuando ella me acariciaba, acunándome entre sus brazos, o cuando me declaraba apasionadamente su amor. Pero cuando el amor crea paso a paso, venciendo enormes obstáculos, el odio lo destruye en un instante. Eso nunca podré perdonarlo. Todas las mañanas, los dos pajarracos de la casa aumentaban nuestra infinita angustia, acechando la salida de mi mujer de la habitación y preguntándole si había habido algo de nuevo. Tinkoutsa, altiva y resuelta, se negaba a contestar, y ante su obstinado mutismo la martirizaban exigiéndole el divorcio, hasta convertirse estos dos buitres en un verdadero tormento para la bondadosa mujer que tanto me amaba. 10 meses duró esta sistemática destrucción de lo poco que la naturaleza iba paulatinamente reconstruyendo. Se abatía nuestro ánimo en aquella constante y agotadora lucha. Mis dos cuñados, o mejor, los dos verdugos, venían más a menudo de Galatz y cada vez eran más agresivos. Me insultaban y me exigían que convenciera a mi mujer de la separación. Aquella hostilidad creciente nos aisló cada vez más, agazapados en nuestra habitación. Muchas veces nos quedábamos con una sola comida, porque era imposible continuar así. Nació en nosotros la idea de la evasión. Un día me preguntó ella si podría hallar algún medio de vida aprovechando el poco dinero que me quedaba. Ante mi respuesta afirmativa, anhelante de libertad y confiada en el amor que le podría ofrecer lejos de aquella casa, los ojos de Tinkoutsa se humedecieron, radiantes. Abrazados como dos hermanos en medio de un mundo enemigo, nos contemplábamos fijamente, anegados en lágrimas, gozando las horas de mayor felicidad que sobre la tierra se puede vivir. Pero estos fueron los últimos momentos que habríamos de vivir en común. La inmensa y terrible ola de odio humano nos acechaba, rugiente y amenazadora. Finalizaba febrero y habíamos convenido escaparnos a últimos de marzo, embarcando en un velero con rumbo a Estambul. Pero desde hacía algunos días notábamos un singular cambio en la actitud de nuestros dos tiranos. Cesaron de pronto las visitas matinales que hacían a mi mujer. La dispensaron del terror que le causaban con sus palabras, y a mí me dijo el viejo que ya podía salir y entrar cuando quisiera. Quedé estupefacto ante semejantes palabras y fui en el acto a decirlo a mi mujer, quien prorrumpió en desesperado llanto y entre lágrimas me dijo: «Nos amenazan dos grandes desgracias. Sueño presagios de desdichas. A ti te veo rodeado de niños que no cesan de llorar
y yo aparezco vestida de princesa, con túnica de oro y púrpura con preciosos diamantes. Es de mal augurio, te ruego que no salgas, no sabemos lo que puede ocurrir. Si hemos sufrido pacientemente 10 meses, soportémoslo unas semanas más. Estas palabras se me clavaron en el corazón como un puñal, estremeciéndome de pies a cabeza. Pero la suerte del hombre está echada, amigos míos, y no hacemos sino seguir el invisible signo que nos señala un camino trazado de antemano. El día siguiente amanecía con una de esas radiantes y claras auroras invernales. La nieve, formando una gruesa capa, cubría la tierra con su blancura inmaculada, y las campanas de los trineos que sonaban en todas direcciones llenaban el aire de un nostálgico recogimiento. Acodado en la ventana, sentía que los muros de mi encierro se desplomaban sobre mí, rompiéndome los huesos. Una fuerza irresistible me empujaba hacia el espacio donde todo es movimiento, libertad y vida, donde el misterio de la existencia atrae al hombre y juega con él, algo que yo no había sentido desde hacía cerca de un año. Me eché a los pies de mi mujer rogándole que me permitiera salir 1 hora, media, 5 minutos, para respirar fuera de aquellas paredes de odio y de miseria. Aceptó conmovida, pero aconsejándome que llevara mi verduguillo y las 2 pistolas, y que no me dejara abordar por nadie. Radiante, le besé las babuchas, tomé mi abrigo de pieles, mi gorro de astracán y salí pasando por la tienda. Estas salidas continuaron con satisfacción mía, mas ellas fueron nuestra desgracia. Nada pasó aquel día ni el siguiente, pero no tardé en ser reconocido por un traidor a quien el viejo había escondido en la tienda. Él descubrió mi verdadera personalidad. Por la noche del último domingo que viví en aquella casa, al regresar de mi paseo por las riberas de Danubio, con las pupilas dilatadas todavía ante la magnificencia de este río que transportaba majestuosamente enormes témpanos de hielo, besé con ternura, sin sospechar que lo hacía por última vez, a la que fue durante 10 meses la más dulce de las esposas y la más pura de las vírgenes. Sentíamos próximo el fin de nuestro calvario, y una suavísima sensación de serenidad bañaba nuestras almas, pero casi instintivamente, al bajar al comedor, una trágica e infinita tristeza se apoderó tanto de Tinkoutza como de mí, hasta que las lágrimas se agaloparon en nuestros ojos. Al final de la cena, mi esposa preguntó a su padre: «¿Por qué no vinieron mis hermanos?» «Pronto vendrán», le contestó bruscamente. Ya no hablamos más. Encendimos nuestras nerguiles y bebimos café turco. Ya era tarde y, fuera, la noche reinaba en pleno silencio. De pronto, el viejo y la tía cruzaron extraña y significativa mirada. Tinkoutza se ahogaba en sollozos. La puerta se abrió y aparecieron los 2 hermanos, sombríos como 2 verdugos implacables, acompañados por un hombre cuya vista me heló la sangre. Era un antiguo amigo mío, un griego que venía a delatarme. En cuanto entraron, se me quedaron mirando los 3 inmóviles con rabia, hasta que el traidor me señaló con el dedo y con las palabras más soeces gritó en rumano: «¿Y este es quien se hace llamar señor Isbaranu? Pues claro que está ligado. Es Stavro, el vendedor de Saleb, el marica». Tinkoutza lanzó un grito al oír esta última palabra, que calificaba tanto mi condición como la del traidor, y cayó al suelo mientras que yo... Clamando venganza, mis 2 cuñados se me echaron encima, me golpearon cruelmente y me arrastraron por todos los rincones de la tienda. Sentía la furia de sus puños en mi cabeza, en mi cara, en mi pecho. Me desmayé y luego desperté tirado en medio de la calle, frente a la puerta atrancada del patio entre la nieve. Helado, temblaba de frío, pues estaba solo con la camisa puesta.
pero a pesar de mi cuerpo adolorido, me incorporé y caminando lo mejor que pude, fui a pedir auxilio al turco que antes me surtía de mercancías. Me recibió, caritativo, y me cuidó como a un hermano. 4 días después, aquel buen hombre me anunció la noticia con la frialdad de quien no sabe a quién está hablando. Toda la ciudad comenta que, en la ribera izquierda del Danubio, fue encontrado el cadáver de Tinkoutsa. Han pasado 35 años desde aquel día terrible. Desde entonces, cada año, en ese mismo día, voy a la ribera izquierda del Danubio, que arrastra como entonces enormes bloques de hielo, y hablo con Tinkoutsa y le pido perdón. También a ti te pido perdón, Adrián. Entre campos de centeno, por el camino de ese, el carro con los 3 viajeros trotaba. Frente a los ojos del caballo, al que el frío de la mañana hacía estornudar a cada paso, centelleaba una estrella sobre la púrpura bóveda del oriente. De entre los campos surgió una alondra que se lanzó como flecha hacia el cielo. Stavro la siguió y, con la mirada fija en el lugar por donde el pájaro terminó por perderse, entonó, en esa lengua universal que llega al fondo del corazón de quienes no tienen patria, esta canción que se resiste a verse escrita sobre papel. Si fuera yo una alondra, me lanzaría hacia el cielo como ella, para nunca volver hasta esta tierra, donde los hombres siembran, donde los hombres ciegan, donde siembran y ciegan, sin saber para qué.